Bien, bienvenidos todos y todas a este seminario de botánica PUCB 2021, Flora de Zonas Áridas desde Atacama a California. Este seminario de botánica, esta es la versión, ya como que perdí la cuenta, pero comenzamos creo que el año 2013 a hacer estos seminarios de botánica. 2014-2015, por ahí se sumó Andrés Moreira, que fue como invitado y después ya fue co-organizador y ahora lo hacemos entre los dos. De hecho, esto lo hizo básicamente él solo, contactó a las personas y todo, así que Andrés es en el fondo el responsable de lo que estamos haciendo hoy día acá. También es parte de la directiva de la Sociedad Botánica de Chile, es el presidente anterior. Y hemos tratado de trabajar en conjunto para sacar esto adelante de forma virtual. ¿Ya? Este seminario en el fondo lo estamos organizando como Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también el Instituto de Geografía, que hacemos cosas a veces conjuntas porque tenemos intereses también conjuntos. Em, para la gente del público, tiene la posibilidad de preguntar directamente luego de cada presentación, usando el botón de preguntas y respuestas, Q&A o Q&A. También está la posibilidad de hablar por el chat, pero por favor siempre manteniendo el respeto a las demás personas. ¿Ya? Este seminario lo vamos a grabar, lo vamos a emitir por el canal de YouTube después de la Sociedad de Botánica de Chile, posiblemente el día de mañana. Y les voy a contar un poquito el formato. ¿Ya? El formato es que cada expositor o expositora va a tener un tiempo para presentar, luego de eso van a haber preguntas del público específicas sobre esta presentación y al final vamos a dejar un tiempo, ¿ya? Para preguntas generales, para conversar un poquito entre todos. Hay sí preguntas específicas para algunos que quedaron pendientes o preguntas generales sobre esta flora de zonas áridas. ¿Ya? Yo soy Cristian Atala, soy el actual presidente de la Sociedad Botánica de Chile, una cosa circunstancial, profesor del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y les doy la bienvenida a todos y todas los que están como participantes y les doy la bienvenida y les agradezco a todos y todas los que están como panelistas, ¿ya? A Vanessa, a Rosita, a Damaris, a Federico y a Zula por el tiempo que nos van a dedicar hoy día a estar con nosotros y la voluntad de compartir lo que trabajan y lo que saben con el resto, ¿ya? Sin mayor preámbulo, y sin empezar a dar la lata y aburrirlos, voy a dejar entonces con ustedes a Vanessa con la primera presentación, la sinopsis del género Chrysanthus. Así que yo les pido a los otros panelistas que apaguen sus micrófonos y cámaras y dejemos entonces que pueda presentar. Bueno, Vale, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Andrés. Gracias Bueno, a los el, organizadores. el Sí. micrófono todavía prendido tenía que decir 3 palabras Perdón. para Vane. Vanessa Morales, que es geógrafa de la Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en biodiversidad y taxonomía de plantas de la Universidad de Edimburgo y el Jardín Botánico de Edimburgo, y cursa actualmente un doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Eso es lo que tenía que aportar brevemente. Adelante, Vane. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, gracias por la introducción, entonces ahora. Bueno, nada, agradecer esta instancia. Encuentro que es una muy bonita celebración que nos juntemos para celebrar la fascinación por las plantas. Yo soy una enamorada, me enamoré hace pocos años sí de las plantas, estudié geografía, como bien dijo Andrés, pero bueno, entremos en el tema. Entonces voy a compartir pantalla. Acá estamos. Sobre lo que les voy a hablar hoy. Básicamente,
les quiero presentar la sinopsis del género Chrysanthus, que es un trabajo que hicimos en conjunto con Andrés Moreira y con la señora Mélica Muñoz. Básicamente presentar los últimos cambios que hemos hecho, hablarles sobre el género de forma general, luego les voy a contar básicamente cuántas especies aceptadas existen en la actualidad y algunos datos interesantes. ¿Por qué? Porque mi objetivo personal con esta presentación no es que aprendan la taxonomía de Chrysanthus ni cómo se diferencian todas estas especies. Me interesa que se fascinen con ellas porque yo soy estoy muy interesada en el género. Lo descubrí solo el año 2019 cuando alguien nos propuso hacer este trabajo y la verdad es que lo encontré muy bonito y está muy cerca de todos, diría yo. Tiene una distribución bastante amplia, así que es muy bonito de salir a mirar al campo y tiene flores maravillosas. Entonces vamos a presentar las especies, luego voy a hablar un poquitito sobre la riqueza de especies, donde podemos encontrar más especies, y también contarles de dónde vienen todos estos datos. Bueno, como les dije al principio, la mayor parte de la presentación se va a basar en los resultados del trabajo y la sinopsis del género, pero también estoy incluyendo una especie que ha sido recientemente revalidada por Lavandero, Chinga, Pinto y Pérez en el año 2020, en este trabajo acá que se llama New Distinctive Species of Chrysanthus. Bueno, en ese trabajo, que todavía no sale completamente publicado, está aceptado, se describe una nueva especie del norte y además se revalida la especie Chrysanthus phylax. Entonces les voy a hablar un poco sobre eso. Entonces, ahora nos vamos. Para comenzar, les voy a dar un breve resumen de lo que es el género. El género pertenece a la familia de las solanáceas y por lo tanto es pariente de otras especies como son los solanum, la papa, el tomate, la berenjena, y tiene una gran distribución en Chile. Como podrán ver, va desde la región de Arica a Parinacota hasta casi la región de los lagos. Se le llama pajarito, flor del pajarito, mariposita y orquídea del pobre. Es un género estrictamente sudamericano con presencia en dos países, Chile y Argentina. Mayoritariamente en Chile, pues en Argentina solamente hay presencia de dos especies y en la zona limítrofe, pasando las cumbres más altas de los Andes. Estas áreas que están aquí en colores representan los macrobioclimas y que son grandes unidades climáticas con condiciones homogéneas de clima. Entonces nos demuestra que tiene un largo ámbito donde se distribuye, desde un clima tropical hasta un clima templado. Pero si se dan cuenta, la mayor cantidad de estos puntitos azules que marca cada una de las localidades donde las especies de Chrysanthus han sido recolectados o registrados, se concentra precisamente en el clima mediterráneo, donde sabemos que hay una alta diversidad de especies, pero también hay una alta diversidad de amenazas para su conservación. Entonces eso es muy importante de tener en consideración. Actualmente entonces consideramos 18 taxones infraespecíficos como aceptados. Dentro de estos son 15 especies y 3 taxones infraespecíficos, variedades y subespecies, que los vamos a ver más adelante. Y yo tengo buena memoria para las plantas, pero no tanto para los números, así que anoté esto acá para decirles que cada uno de estos puntitos representa uno de 1.248 pliegos de herbario que fueron revisados o 289 imágenes que fueron encontradas en distintas bases de datos online o que fueron facilitadas por mucha gente que quiso colaborar con este trabajo, así que a ellos estamos tremendamente agradecidos. Entonces, rápidamente nos vamos con las especies aceptadas. En primer lugar, puse Chrysanthus pinnatus, de Ruiz y Pavón, que fueron exploradores españoles que vinieron a Chile como parte de una expedición que quería levantar la información
sobre el reino de Chile o del virreinato del Perú en 1782, 1783, y ellos desembarcaron en Concepción y por aquí anduvieron recolectando plantas y en una de esas caminatas encontraron esta linda especie que se llama, que ellos bautizaron como Chrysanthus pinnatus en 1798. Entonces, pues cuando volvieron a España la describieron. Y junto con la descripción de esta especie, publicaron esta lámina donde hicieron un dibujo de la planta completa. Entonces, como no sé qué tan grande ven esto, pero básicamente se ve que es una flor de lóbulos delgados, de color morado, y tiene, bueno, aquí debería parar y contarles un poco cuáles son las características de Chrysanthus. Básicamente Chrysanthus es un género de flores con simetría bilateral. Eso quiere decir que si uno hiciera una línea aquí en el medio, se daría cuenta que las puede doblar y son como dos copias iguales, ¿sí? Entonces tenemos un labio superior que está partido en lóbulos, tenemos un lóbulo central y dos lóbulos laterales, y una quilla o un lóbulo, un labio inferior, ¿sí? Entonces, en Chrysanthus pinnatus, ¿cómo es fácil de reconocer? Porque esta quilla o labio inferior es ridículamente largo, mucho más largo o se ve mucho más largo que el labio superior. Y también tiene la entrada a su tubo corolar, lo tiene de color blanco o presenta manchas blancas, o sea, manchas oscuras. Y la distribución de esta especie va desde la costa de la región de Valparaíso hasta el límite de la región de los ríos con la región de los lagos, pero su distribución es bastante dispersa. Luego, avanzando desde sur a norte, tenemos a Chrysanthus hockeri, que es una especie, de nuevo, con una quilla o labio inferior bastante largo. La mayoría de las veces se presenta de color rosado, pero también podemos encontrar algunos ejemplares que son de color blanco. Y en el labio superior tenemos el lóbulo central, que es este de acá, y presenta una mancha amarilla bastante conspicua, que puede ser amarilla o naranja, como lo estamos viendo en esta imagen. Y acá también les pongo la ilustración con que fue descrita la especie, lo que podrán ver que es bastante similar a lo que tenemos en fotografías. Su distribución, como les conté antes, esta es una de las dos especies que pasa hacia el lado argentino, presentándose en las provincias de Mendoza y Neuquén, y en Chile desde Coquimbo hasta la región de Biobío. Luego, Chrysanthus grahami. Chrysanthus grahami se caracteriza también por tener flores de colores rosadas hasta rojo, e incluso se le ha fotografiado en color blanco. ¿Cuál es la diferencia más fácil de detectar para poder diferenciarla de Chrysanthus hockeri, con quien se confunde bastante? La quilla o el labio inferior no es tan desarrollado. Si se dan cuenta, es bastante más chiquitito, no hace ese arco hacia abajo. Pero si no tuviéramos eso, quizás sería mucho más fácil confundirlo, porque nuevamente tenemos un lóbulo central marcado de color amarillo. Y acá de nuevo tenemos la imagen de una ilustración que acompañaba la descripción original. Y esta es la segunda imagen, o sea, la segunda especie que se presenta en Argentina, también en las provincias de Mendoza y Neuquén. Y en Chile tiene una distribución más acotada que la vista para hockeri, porque va desde la región metropolitana hasta el límite de la región de Biobío. Terminando esta tríada de hockeri y grahami, tenemos Chrysanthus coccineus, que fue descrita por primera vez en 1895 por Rodolfo Mando Filippi, que fue un ilustre botánico alemán que vino a Chile a trabajar y llegó alrededor de 1850. Entonces, él la encontró y dijo, bueno, esto se parece mucho a grahami. Entonces, lo que hizo fue
describirla como una variedad de esa especie. Le puso Chrysanthus grahami var. Coccinus. Y en 1998, John Watson, estudiando la especie, yendo varias veces a terreno, determinó que en realidad esta especie la consideraba algo distinto, sí relacionado con Grahami, pero algo que debería tratarse como una entidad aparte. Entonces, si se dan cuenta, de nuevo tenemos aquí, en esta foto casi lateral de la especie, tenemos una quilla que no es tan extensa como en Hookery, pero se parece mucho más a Grahami. Pero aquí el color de la mancha se extiende por los lóbulos laterales y no queda solamente descrito o atrapado en el lóbulo central del labio superior. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que se dan las plantas como arbustos, y estas son las flores, son mucho más pequeñas. Y esto sí que es un endemismo de la región metropolitana. Solamente se le puede encontrar en el Valle del Mapocho, o en algunas localidades asociadas al Valle del Río Colorado, pero el Río Colorado de San José de Maipo. Terminando esa triada, pasamos a Chrysanthus porrigens. Y Chrysanthus porrigens fue descrito en 1894 por Hooker, que fue un botánico inglés. Y esta es una de las especies que se describió a partir de materiales cultivados. Entonces hubo muchas personas que vinieron a ver qué era lo que había aquí, porque tenían un interés de llevarse plantas desde el punto de vista de la horticultura. Y cuando llegaban allá, las sembraban, germinaban, salían las flores y entonces las describían. Bueno, este es un ejemplo de eso. Entonces aquí tenemos la lámina que acompañó la descripción y podemos ver que, bueno, el color de la lámina es un poco susceptible a cambio porque la he visto sin color, azul y rosado. Entonces en realidad no sabemos de qué color realmente era la muestra cuando fue dibujada. Pero sí encontramos varias cosas que son similares. Por ejemplo, tenemos un halo de color blanco en el centro de la flor y tenemos manchas en los costados rodeando esta mancha central de color amarillo. Aquí tenemos un ejemplar en foto que es de color blanco. Pero lo interesante es que cuando empezamos a ver las distintas poblaciones de Chrysanthus nos encontramos que había una relación bastante cercana morfológica con una población que se encontraba en el norte de Coquimbo y que solamente se encuentra ahí, y que son estas dos fotos que les estoy mostrando acá, que fueron facilitadas por Aarón Cádiz. Entonces, tenemos poblaciones donde tenemos un color lila, este halo de color blanco y estas manchas que aparecen alrededor de la mancha amarilla en el lóbulo central. Entonces tenemos estas dos fotos asociadas a esas poblaciones, y estas de acá tienen un gradiente. Podemos encontrarlas de color rosado, de color más lila, o incluso puede llegar a un color blanco, en donde los únicos otros colores son café, asociados a estos diseños o manchas en la corola, y también tenemos esta mancha de color amarillo. Entonces se ve que aquí hay un gradiente de color que va cambiando. Lo que hicimos para poder estudiar este complejo fue agrupar las corolas según colores, como se puede ver aquí, y los colores de las corolas van asociados a los colores de los puntos que les muestro en este mapa. Entonces vemos que las poblaciones de Chrysanthus porrigens, básicamente que están más cercanas a la costa, parecieran tener una tendencia al color rosado. Y, por ejemplo, flores acá que son más blancas, pero que tienen líneas de color morado, o diseños de color morado, estas pequeñas manchas que nosotros le llamamos diseño, parecieran estar en la región metropolitana. La variante blanca, sin esas líneas, están también asociadas a la cordillera de la costa. Y por último, tenemos estas corolas casi completamente blancas, en donde la composición de los lóbulos, o sea, aquí tenemos lóbulos redonditos, y que los tenemos mucho más agudos,
Eso va más hacia el sur. Pasando a otra especie, siempre avanzando hacia el norte, tenemos a Chrysanthus litoralis. Chrysanthus litoralis, estas son las primeras fotos que se conocen de Chrysanthus litoralis luego de su descripción. Y la verdad es que entre que se descubrió Chrysanthus litoralis y el trabajo que hicimos nosotros el año pasado, publicamos el año pasado, esta especie la verdad es que está sumergida bajo otro nombre, ¿sí? Y la verdad es que también se consideraba como parte de la variabilidad de otra especie que se llamaba Chrysanthus tricolor. Nosotros en este trabajo la volvimos a revalidar básicamente porque encontramos que es muy distintiva. Es la única especie del género donde el labio inferior tiene un color mucho más oscuro, ¿sí? Y dentro de la variabilidad de la especie encontramos dos grupos, básicamente. Uno que tiene, si se dan cuenta, un labio superior de color claro, sin muchas señales, sin muchos diseños, más que el labio inferior de color más oscuro. Y esta otra de acá, que le pusimos, o sea, ya había sido descrita como una variedad de Chrysanthus pinnatus, var. humilis. Y le pusieron humilis porque la planta era más pequeña en tamaño que el resto de los Chrysanthus conocidos. Entonces le pusieron variedad enana. Entonces, cuando nos pusimos a estudiar la distribución de esta especie, nos dimos cuenta que se encontraba solamente en la costa de la región de Valparaíso. Pero la variedad humilis solamente se registra en las localidades más nortinas, diría Pichicuy, Ipapudo y Zapallar. Todo el resto de las localidades se presentan las flores que no tienen estos diseños, y al final estos diseños son guías nectaríferas para poder guiar a los polinizadores, guiarlos hacia el interior del tubo donde está el ovario y donde pueden obtener el néctar, que es lo que andan buscando. Entonces, la verdad es que nos dimos cuenta que mucho del material que vimos, que era histórico, las poblaciones ya no existían, y no existían debido a que ha habido un crecimiento urbano en estos sectores que están marcados por los puntos azules, y que básicamente ocuparon los terrenos donde crecían esta especie y ya no es posible encontrarlos ahí. Entonces hicimos un trabajo de evaluación de conservación y lo presentamos al Ministerio del Medio Ambiente, donde finalmente, luego de que los expertos vieron nuestros antecedentes, decidieron catalogarla como vulnerable, ¿sí? Entonces, básicamente, solamente las poblaciones que están de color rojo son las que siguen permaneciendo, pero aquí hubo una merma importante en la distribución de la especie, y por eso la categoría de conservación. Otra cosa interesante que me gustaría contarles está asociada a estas imágenes que les estoy mostrando ahora. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos caracteres que les mencioné anteriormente. Primero, el labio inferior de color muy oscuro, y por otro lado tenemos estas manchas de arriba, que son las manchas que vimos en Chrysanthus porrigens, pero el labio inferior oscuro es Chrysanthus litoralis. Y estuvimos mucho tiempo pensando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos ilustraciones y no dos, tenemos tres? Tenemos dos ilustraciones que mezclan caracteres de dos especies distintas. Y la verdad es que leyendo los artículos antiguos de cuando florecían estas especies y las daban a conocer en sus revistas de horticultura, nos dimos cuenta que Chrysanthus porrigens y Chrysanthus litoralis crecieron juntos. No sabemos si la persona que llevó las semillas las juntó poblaciones de ambas especies, o colectó en un lugar donde recogió ambas especies juntas. Entonces eso fue interesante de encontrar ese dato. Bueno, entonces ya vamos en Valparaíso. ¿Qué pasa en Valparaíso? Aquí en Valparaíso empiezan a aparecer varias especies más, y bien singulares. Por ejemplo, tenemos el Chrysanthus parvulus,
que fue descrito recién en 1945, porque en realidad antes de esa fecha no se hizo mucha colecta en esta zona, en la actual provincia de Choapa. Y esta especie diría que es la más conspicua y es la más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque es una flor muy, muy chiquitita y tiene una característica que no tiene ningún otro Chrysanthus, que es esta protuberancia que sale del labio superior de la corola y que es productora de néctar. Entonces, por eso en esta imagen se ve como que tuviera un barniz o un cierto brillo, es porque tiene néctar. Entonces hay una protuberancia que es bilobada, está partida, y que presenta esta gran recompensa a los polinizadores. Vane, nos quedan 5 a 10 minutos para Perfecto. recorrer el norte. Sí, voy. Ya, entonces en Coquimbo encontramos esta especie que ha sido muy fotografiada, toda la gente que va a ver las plantas del desierto florido en Año Niño la encuentra. Y la verdad es que no sabíamos cómo se llamaba porque muchos autores la han tratado como Chrysanthus litoralis, pero ya sabemos que Chrysanthus litoralis no tiene esta característica. Tiene un labio inferior mucho más oscuro y fue descrito en los médanos de Concón, o sea, en las dunas de Concón. Y la verdad es que aquí hubo un problema porque se encontraron, se asoció que Chrysanthus litoralis era esta especie porque crecía en el litoral, pero nunca creció en Valparaíso, sino que en Coquimbo, básicamente, en toda la costa de Coquimbo. Y como podrán ver, las fotos que les estoy presentando ahora no son idénticas, pero sí presentan muchas similitudes en la forma de los lóbulos de la corola. ¿Sí? Pero aquí tenemos, por ejemplo, manchas que no están conectadas, sino que son manchas independientes, pero acá tenemos una mancha grande que se difumina hacia el margen de la corola. Y por eso a esto le llamamos Chrysanthus carlomuñosi y a esto le llamamos Chrysanthus carlomuñosi var diluti maculatus, o sea, maculatus por mancha y diluti porque se diluía dentro de la corola. Y bueno, aquí vienen estas fotos, que es para mostrarles que la mayoría de las veces se encuentran estas flores de color rosado, pero también se pueden encontrar sus variedades albas. Entonces eso es algo que nos llamó mucho la atención. ¿Por qué estas flores, estas plantas que crecen juntas, parecieran tener distintos diseños, pero ambas tienen variedades albas? Y por eso no decidimos separarlas en especies distintas, sino que queremos mantenerlas hasta que podamos hacer un trabajo más, quizás de corte molecular, para poder ver si es que hay suficientes diferencias para separarlas. Otra especie muy poco estudiada, Chrysanthus splendens, esta básicamente tiene una corola muy similar a carlomuñosi, pero se le diferencia por su forma de crecimiento. Todo el resto de las especies tienen pedúnculos. ¿Y qué es el pedúnculo? Es la parte de la ramita que conecta el tallo con la flor, ¿ya? Entonces, este tallito acá es súper cortito y crece como pegado al tallo casi, es casi sésil. Tiene tallitos muy cortitos, entonces en verdad lo que se forman aquí son verdaderas espigas de flores, todas juntitas como se ven en la foto. Otra especie que tiene una amplia distribución es Chrysanthus alpestri, que es muy reconocible porque tiene este ápice del lóbulo superior bilobado y siempre es de color lila o rosado. A veces puede tener o no puede tener estas manchas, pero siempre tiene el ápice lobulado. Y finalmente, llegamos al norte. Lo dejé al final precisamente por el contexto en donde se da esta charla. Y bueno, la primera de las especies que le quiero presentar es Chrysanthus candidas. Candidas fue descrito en 1843. Y si se dan cuenta, es distinto al resto de los Chrysanthus que hemos visto. ¿Por qué?
porque si bien tienen lóbulos laterales, estos lóbulos están reflejos o están dados vueltas hacia atrás. Y el labio inferior está muy reducido. Y esto está asociado a un síndrome de polinización por polillas. Entonces, las polillas no necesitan posarse en esta parte, no actúa como plataforma y por lo tanto es un carácter que podría haberse estado reduciendo a través de la historia. ¿Cómo se reconoce básicamente? Por su flor blanca y porque su hoja tiene lóbulos lineales, cosa que es poco frecuente en Chrysanthus porque casi todos tienen hojas pinnatífidas. Y esta tiene una hoja pinnatífida, pero de lóbulos lineales. Donde se presenta solamente en la costa de Atacama. Un dato importante, antes se citaba mucho para Coquimbo, pero en realidad en Coquimbo nunca creció. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque en la descripción se dice que fue colectada cerca de Coquimbo, pero en la época que fue colectada, Coquimbo iba desde el río Illapel hasta el despoblado de Atacama. Y después nos encontramos con el material, con una de las muestras que recogió Bridges, que fue el colector, Lindley lo describió, y en la etiqueta dice claramente, Hills near the Valley of Huasco, provincia de Coquimbo. Sí, Huasco en ese tiempo era parte de Coquimbo, pero actualmente no podemos seguir citando la especie en Coquimbo porque ahí no crece. Chrysanthus lacteus, una especie descrita por Filippi como parte de sus descubrimientos en el viaje al desierto de Atacama, que hizo en 1853-54. Y vemos básicamente que tiene una distribución solamente en la costa de Atacama, es una de las especies que se ve en Paposo, y tiene variabilidad de color, pero siempre presenta, al igual que Candidus, lóbulos reflejos y un labio inferior muy reducido. Y por último tenemos a Chrysanthus integrifolius, que es una especie del norte de Atacama también y Coquimbo, pero esta especie no es costera, sino que crece en los cerros de los Andes. Y se le llama integrifolius porque su hoja no está partida, sino que se considera una hoja entera con dientes. Y otra característica importante para poder reconocerlo es que este tubo corolar es súper largo, puede llegar a ser 3, 4, hasta 5 veces del largo del cáliz. Entonces, esos son caracteres súper importantes para poder identificarlo. Chrysanthus laetus, otra especie de costera de Paposo. Tenemos flores lilas, corolas con lóbulos redondeados y una entrada al tubo corolar que es de color blanco. Y aquí viene lo interesante. Al principio les dije que había una revalidación que había hecho Lavandero y compañía. Bueno, en la sinopsis previa, que era de unos alemanes en 1984, ellos consideraron que la siguiente especie, Chrysanthus fayax, era parte de la variabilidad de Chrysanthus laetus. Pero actualmente, luego de encontrar poblaciones más recientes, y gracias al estudio morfológico, se ha aceptado que esta es una especie distinta a Chrysanthus laetus. Y si se dan cuenta, si bien tiene una corola de color lila, esta mancha pareciera ser muy distintiva, que se repite en todas las poblaciones que se ha encontrado a lo largo del norte. Y esta es la especie que llega hasta Cerro Camaracas en Arica y Parinacota, hasta el norte de Antofagasta, que estamos hablando a la altura de Tocopilla. Entonces, volviendo a la riqueza, pero esta vez a nivel de especie, ¿qué podemos decir? Que de todas las especies de Chrysanthus que existen, la mayoría se concentra en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Y por lo tanto, es lo que vimos antes, que se concentran dentro del clima mediterráneo.
Su presencia en Argentina es marginal y se representa solamente a través de 2 especies. Y si fuéramos más al grano, ¿dónde están las mayores concentraciones de especies? Nuevamente en el límite de la región de Valparaíso y Coquimbo, porque aquí hay especies que no pasan hacia el norte y en Coquimbo hay especies que no pasan hacia Valparaíso. Tenemos un centro importante en la región de metropolitana y luego otro centro importante aquí en el norte de Coquimbo. Pero no nos olvidemos que 2 especies o 3 especies en el norte de Chile son bastante, es un centro de diversidad. Sabemos que en Paposo, en la costa de Antofagasta, hay una concentración importante de diversidad que tiene que ver con especies que son endémicas de Chile, endémicas regionales, que no se dan en ningún otro lugar. Y ese es el caso de Chrysanthus fallax, Chrysanthus lacteus, Chrysanthus laetus. Son especies que solamente crecen ahí. Entonces es muy importante mantener un conocimiento adecuado sobre estas especies y su conservación, sobre todo considerando que esta es un área en donde se están haciendo muchas intervenciones desde el punto de vista energético, con construcción de termoeléctrica, ensanchamiento de caminos. También hay, bueno, el ensanchamiento de caminos trae muchas cosas aparejadas, hay mayor acceso a los lugares y la gente siempre está ávida de encontrar cosas nuevas. Entonces van, de repente las sacan, entonces bueno, educar para que la gente las conozca y sepan que son plantas silvestres que hay que cuidar porque solamente crecen ahí, es parte del patrimonio que todos debemos cuidar. Por último, antes de terminar, no me puedo ir sin dar los agradecimientos pertinentes a todos quienes nos apoyaron durante la concreción del trabajo de la sinopsis, la señora María Teresa Izaguirre, Claudia Girón, Margarita Lunate, Eitel Tilleman, Vicente García Hernández, Nicolás García y Raquel Pinto me ayudaron con las fotos de Chrysanthus fallax, Aaron Cádiz y el Sergio Lortigui con las fotos de Chrysanthus litoralis, que también son las primeras fotos conocidas, y Javier Chinga me proporcionó una excelente foto de Chrysanthus parvulus. Así que espero que les haya gustado parte de lo que les conté y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vane. Tremenda demostración de trabajo taxonómico y qué bueno que tenemos esa red de colaboración. Creo que las preguntas van a tener que quedar para después del siguiente bloque, puesto que estamos bien justo en el tiempo. Me pasé. Andrés, ¿Sí? voy a leer una pregunta que es bien específica y en los últimos, o sea, la idea es que la respuesta sea breve y seguimos con la siguiente presentación. ¿Te parece? Ok. Mira, preguntan si Chrysanthus parvulus podría también haber evolucionado polinización por pseudocopulación, porque la corola algo como que parece un insecto. Sí, de hecho parece un insecto, pero la verdad es que yo no sabría responder esa pregunta, porque hasta ahora ya siendo muy rápida, se han descrito solamente 3 síndromes de polinización. Uno es por polillas, que están asociadas a estas especies de color blanco en el norte, la polinización por abeja, que son estas corolas de más de color rosado, y hay un tercer síndrome que estaría asociado a picaflores, pero eso está asociado a especies que crecen en la cordillera de los Andes, como Grahami y Hawkeri. Así que sobre pseudocopulación y otro tipo de síndrome, la verdad es que no hay antecedentes, pero sería súper interesante saber en realidad qué es lo que está pasando con estas flores o plantas. Muchas gracias, Vanessa, te felicito por tu presentación, fue genial, muy ilustrativa. Ahí quedó un comentario de Pablo Molina, un colega de Argentina, que después lo puedes leer. Vamos a continuar entonces con nuestro seminario.